Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya esta semana disfrutando la pura vida cultural. Y como saben ustedes, pues iniciamos con nuestra semana de debut en viernes, donde estuvimos pues precisamente hablando en una primera parte de algunas curiosidades y porqués de la antigua Roma. Y bueno, entre ellos mencionamos pues algunos relacionados de por qué todos los caminos llevan a Roma, por qué los romanos comían sentados o prácticamente tumbados, mejor dicho, por qué se cansaban tanto los zurdos al comer. Asimismo, pues hablamos de los etruscos, de la loba, que es la madre de los romanos, entre algunas otras historias. No se pierdan nuestro podcast, amigos. Les recuerdo que a partir de esta semana pues estamos ya con una transmisión doble. Muchísimas gracias, Hombre Nuevo Digital, por todo el apoyo, por el entusiasmo. Y pues, ¿qué creen? Que la petición que les hice el viernes no se hizo esperar en una cantidad inmensa de respuestas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, no solo a lo de Hombre Nuevo Digital, sino por supuesto también a la de Pura Vida Cultural. Recuerdo pues haberles preguntado que si querían una repetición del programa del viernes el día domingo o si deseaban una continuación. Y varias personas nos solicitaron pues a través de nuestras redes y a través de nuestro WhatsApp que hubiera una continuación. Así que estaremos teniendo programas pues viernes y domingo. Y para tener una dinámica pues más extensa con respecto a la vida cultural en la que nos iremos centrando, pues estaremos dividiendo los programas en una primera y segunda parte. Por ende tendremos 2 horas de gran cultura a través de estas redes. Algo muy interesante de Roma pues es que hay muchos secretos todavía que contar. Estaremos develando algunos de ellos en esta hora. Asimismo, pues les recuerdo que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram de Pura Vida Cultural, y no se pierdan muy próximamente pues un estreno que tenemos en la colonia Narvarte de un estudio Pura Vida Cultural, donde se estarán dando talleres, clases, donde los socios y colaboradores pues también estarán compartiendo con todos nosotros su talento y su capacidad, y donde tendremos invitados especiales como sommeliers, como algunas personas que se dedican a cuestiones artesanales, culturales, no solo en el área metropolitana, sino también en el resto de nuestro hermoso México. Tendremos diversas actividades. Les reitero, por allí me han estado pidiendo mucho, y esto tiene relación con el tema del día de hoy, pues que imparta una especie de taller o curso relacionado con los enigmas y los secretos del arte. Y pues estamos preparando todo absolutamente para que así suceda. Pues, ¿qué les parece, amigos? Entonces nos encuentran en Facebook, en Instagram, repito, de Pura Vida Cultural. A mí en particular me encuentran también en Facebook en una página o una fanpage que es Elisa González, como figura pública. Elisa con S, González, las dos con Z. Y pueden encontrarme en Instagram como elisagonzalez.pbc. Ya saben, Pura Vida Cultural. Esto es lo que significa y que tanto la disfrutamos. Pues tenemos también un WhatsApp de la agencia donde los estamos atendiendo. En ocasiones me quedo yo con ese teléfono y lo atiendo personalmente, como el día de hoy, que es el 55 36 75 60 59.
Sí, y en otras ocasiones, bueno, los tienen algunos de los colaboradores, pero siempre estamos para servirles. Comuníquense con nosotros, sugiéranos temas que les gustaría escuchar, sí, y les tenemos pues grandes sorpresas que ya las irán viendo. Habrán notado que tenemos de repente algunas pausas en las redes sociales, es porque estamos reestructurando todo para el lanzamiento de este estudio y pues bueno, retomaremos nuestros recorridos tanto en la Ciudad de México como en los pueblos mágicos cercanos a la misma, pero también en otras locaciones. Hemos estado visitando Acapulco, que de hecho hoy, amigos, me encuentro precisamente en el estado de Guerrero disfrutando pues lo que he dado por llamar el hashtag Acapulco mi amor, pero también nos dirigimos a San Jerónimo, donde se presentará la Orquesta Filarmónica de Acapulco y pues bueno, tenemos fiestas patronales y toda una serie de actividades que pues estaremos compartiendo con ustedes, lunes de gastronomía y pues muchísimas gracias. Por supuesto, Hombre Nuevo Digital, Hombre Nuevo en general como fundación, Revista Encuentros, por tener siempre espacios para pura vida cultural. Estoy eterna y emocionalmente agradecida. Y pues continuemos entonces con lo que es propiamente la Roma antigua. Estuvimos hablando de detalles como les mencioné, pero en estos ¿por qué? Pues la pregunta hoy es ¿por qué decían Ave César con la mano en alto? ¿Sí? Pues se cree que esta frase la pronunciaban los gladiadores antes de enfrentarse unos contra otros en la arena del anfiteatro. La frase completa era: Ave César, los que van a morir te saludan, ya que los gladiadores sabían que tenían muchas probabilidades de morir en ese combate y en ocasiones en lugar de César decían Imperator o lo que era emperador. Sí, dice una leyenda que cuando los gladiadores saludaban de esta forma al emperador Claudio, Ave César, los que van a morir te saludan, este contestaba, o no, ¿sí? Dejando claro que la vida o la muerte serían decisión suya, más allá del resultado de la batalla. Y a partir del gran Julio César, el apellido de este pasó a ser un título imperial. Todos los emperadores, como ya se los había mencionado, a partir de Claudio, el cuarto, fueron llamados Césares. Pero ¿sabían ustedes que la palabra César significa originalmente hermoso? Y así llamaban a la familia de Julio César. ¿Por qué creen? Por la cantidad de cabello que tenían. Era tan abundante y tan lustroso, de acuerdo con los relatos, que les llamaban César o cesáreos precisamente por la belleza de su cabello. Pero debemos preguntarnos ¿por qué ya no hay Césares? Pues con la caída del Imperio Romano, pues dejaron de haber estos emperadores, ¿sí? Y el título Imperatores Augustus Caesarius dejó de existir y por ende cayó en desuso. Y en los países del norte de Europa, el título de César pues se utilizó todavía algún tiempo como sinónimo de emperador y de él se derivó en Alemania el término Kaiser y en Rusia el término zar, que finalmente pues se siguió utilizando durante algún tiempo. Y además en muchos lugares César sigue siendo un nombre propio muy utilizado, como aquí en nuestro hermoso México. Asimismo, pues el saludo romano se realizaba pues extendiendo el brazo hacia adelante con la palma de la mano hacia abajo. Y en la antigua Roma, este tipo de saludo pues se usaba entre los soldados, pero también entre los ciudadanos. Muchos siglos más tarde se recuperó como un saludo militar y en el siglo XX incluso los fascistas lo convirtieron en su forma de saludo. Sí, asimismo se tiene un pequeño detalle que era Genitor, el caballo de César, y dicen que era tan orgulloso como su dueño
y que saludaba levantando la pata derecha. Pues imagínense nada más, amigos, estos detalles. Otro de los grandes puntos que se han cuestionado es por qué los romanos tenían tantas vacaciones. Sí, pues la verdad es que a menos que se fuera esclavo, en la antigua Roma, tanto los niños como los adultos tenían 165 días de vacaciones al año. Dios mío, ponme en la Roma antigua, por favor, sí. Y en cada fiesta se celebraban grandes espectáculos populares. Sí, y como luchas de gladiadores en el anfiteatro, comedias en los teatros, ya saben, el teatro que tanto amo, sí, y pues carreras de cuadrigas en los circos. Nadie quería perdérselo, las conversaciones y los eventos duraban días. Imagínense, 165 días, prácticamente pues casi medio año de vacaciones. ¡Qué felicidad! Sí, por supuesto, pues no muy conveniente para la producción del Estado o del imperio tal cual, pero ¿sabían ustedes que las máscaras que lucían los actores de teatro también les servían como micrófono y pues ayudaban a proyectar las voces hacia el auditorio, muy al estilo de la antigua acústica griega? Pero ¿por qué los emperadores daban pan y circo? Esta famosa frase, ya saben, de al pueblo pan y circo, pues era básicamente porque conocían que para tener al pueblo romano contento, pues debían darle comida y entretenimiento. Por ende, el círculo pues era un espectáculo de masas, como lo es hoy el fútbol, por ejemplo, y el emperador sabía que el pueblo romano no le causaría problemas mientras tuviese comida y entretenimiento, como les mencioné. Y pues además, cuando el emperador acudía a los espectáculos del circo, repartía golosinas y monedas para el público para que estuvieran contentos. Y a raíz de esto, pues es que se retoma ya con el cristianismo y con el bautismo la idea de otorgar golosinas y monedas. Esto es lo que hace en la actualidad el famoso padrino. Pues, ¿qué les parece, amigos? Vamos a continuar después de una pequeña pausa con estos grandes porqués de la antigua Roma. Continuamos aquí, amigos, pues aprendiendo de la cultura de la antigua Roma. Y pues habíamos hablado de la cantidad de vacaciones y actividades culturales que realizaban los romanos, y pues centrándonos en una de mis actividades favoritas, que es el teatro, pues los días de fiesta celebraban representaciones, por supuesto de carácter teatral, en honor a los dioses, para deleitar al pueblo. Y los romanos eran en verdad, muy aficionados al teatro. Pero lo que tenía más éxito eran los espectáculos sangrientos de los gladiadores. Recordemos algo muy interesante. La historia del arte, así como la historia de la cultura y las civilizaciones, pues va muy relacionada. Y si bien en el Imperio Romano pues se conquistó Grecia y se retomaron muchos de los cánones grecorromanos, o lo que conocemos como cánones grecorromanos, tomados por supuesto de los griegos, como les mencioné, el hecho es que hay un gran mito o un gran error con respecto a que Roma únicamente copió todo lo que tenía que ver con Grecia y que pues prácticamente no hubo aportaciones. Esto es, como les mencioné, un mito. La realidad es que mientras Grecia es muy armónica, Roma es muy práctica. Sí retoma la cuestión arquitectónica, la cuestión escultórica con respecto a los cánones, lo que le llamamos el canon de Policleto, que son las 8 cabezas. Esto es, que la cabeza de una persona, imaginen su propia cabeza o imaginen la mía, cabe 7 veces en mi cuerpo, o su cabeza cabe 7 veces en medida
de su cuerpo. Sí, este es el famoso canon de las 8 cabezas. Sin embargo, hay algo muy interesante. Mientras que, por ejemplo, para hacerles un comparativo, en Egipto las grandes artes se considera la arquitectura a través de la construcción de estas tumbas o mastabas y los templos, y la escultura, así como la pintura, sobre todo la pintura que se encontraba en los hipogeos, que es la entrada a las tumbas como tal, donde se representaba la vida del difunto, principalmente si éste había sido un faraón o había sido una reina. Y destacan entre todas ellas pues lo que es la tumba de Nefertiti. Algo muy importante es que los griegos, a diferencia de los egipcios, sí consideraban a la arquitectura una de las grandes artes, pero la escultura no es que fuera menor. Lo que pasa es que mucha de ella se encontraba adosada, esto es, formaba parte del templo. Entonces la escultura quedaba a veces, no siempre, porque tenemos por supuesto mucha escultura y estatuaria, tanto pues para dioses o deidades, mejor dicho, como civil en Grecia. Pero bueno, la consideraban también complementaria de la arquitectura. Y algo que no consideraban un arte en Egipto, pero sí era un arte en Grecia, era precisamente el teatro. Pero no la comedia. La comedia se consideraba pues como una burla, una charada, mientras que lo que se consideraba arte era la tragedia. Sí, estas grandes tragedias que caracterizan al mundo griego antiguo y que los romanos van a retomar, pero más como un afán cultural, como un afán de diversión, porque para ellos el teatro principal era el que representaban, que sabíamos que no era un teatro, los gladiadores, pero era su espectáculo favorito. Asimismo, Apolo, ¿sí?, este hermosísimo dios, pues tocaba la cítara, ¿sí?, como dios de la música, ¿sí? Y esto era una especie como de arpa, y algo muy interesante es que decían que con esto inspiraba a las musas para que ellas bajaran a la tierra e inspiraran a los seres humanos, ¿sí? Realmente la historia de las musas también es verdaderamente increíble, nos tomaremos tiempo para conocerlas. La entrada al teatro en la antigua Roma era gratuita, ¿sí?, porque corría a cargo de los ciudadanos más ricos. Los senadores y otros cargos públicos pues se aseguraban que sus seguidores, los llamados clientes, votarían por ellos en las elecciones. Entonces, aunque era un afán pues netamente político e interesado, el hecho es que este principio permitió que el teatro pues tuviera un gran auge entre las personas de la antigua Roma. Sí, no estaba considerado como una de las grandes artes, pero sí estaba considerado como un espectáculo que nadie debía perderse. Asimismo, la música era un elemento muy importante dentro de las obras de teatro, aunque también podían disfrutarse de conciertos de lira, de órgano y de trompas, sí, que tenían ellos pues como algunos instrumentos de viento. Pues, ¿qué les parece, amigos? Estos son de los grandes porqués de la antigua Roma. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué los hombres llevaban falda? Pues si bien nosotros vemos algunas estatuas de los emperadores sobre todo y de los políticos romanos vestidos con una faldita, en realidad lo que llevaban pues lo conocemos como una toga. Una de las esculturas principales es precisamente la togata, esta imagen de Julio César totalmente togado o vestido con una toga, la cual pues era una gran tela de lana blanca pura en forma de medio círculo, y la vestían encima de una túnica y con ella se envolvían
lo cual les daba una gran cantidad de pliegues y se colocaban un extremo sobre el hombro izquierdo, mientras que el otro se pasaba bajo el brazo derecho y luego se echaba sobre el hombro opuesto. Les estaremos compartiendo una imagen de esta togata para que ustedes lo vean. Como dato curioso, quisiera agregarles que cuando estoy dando las clases, a veces los alumnos me preguntan: profesora, ¿cómo podemos diferenciar una escultura griega de una escultura romana? Por supuesto que si es un emperador, pues me queda claro que es romano. Pero ¿qué ocurre si es una estatuaria civil o es un personaje que se mandó a hacer su propia escultura? O que inclusive están representando a un dios, que aunque le hayan puesto el nombre en romano de dicho dios, la realidad pues es que representa al mismo personaje. Y siempre les digo, analicen algo muy interesante. Los romanos en las esculturas siempre van a tener cabello más abundante y este se va a ver con pliegues o con rizos, mientras que entre los griegos va a parecer que traen como un casquito liso. Y además los pliegues de la ropa de los que estábamos hablando, ¿sí? Mientras que los griegos van a ser más geométricos, nunca tan geométricos como los egipcios, con este hieratismo o esta seriedad en las facciones, en las proporciones, pero también en la vestimenta, pues los griegos van a tener más libertad, pero nunca van a representar en una escultura tantísimos pliegues como lo hacen los romanos, porque ellos consideraban a los pliegues como algo de extrema belleza. Ellos descubrieron que las arrugas que provocaban dichos pliegues eran bellas porque representaban todo el naturalismo y la dignidad de una toga. Sí, entonces cuando se encuentren, amigos, con dos esculturas y que digan: es que ya vi la ficha y bueno, ya vi que una es romana y otra es griega, pero no quisiera verlo, quisiera tener un análisis visual, ¿sí?, de esto, pues simplemente vean, si tiene muchos pliegues y muchas arrugas, están ante la presencia de un naturalismo estatuario romano. Pues, ¿qué les parece, amigos? Por aquí recibí un WhatsApp donde me solicitan también que ¿por qué no doy alguna clase o alguna conferencia relacionada con cómo entender una obra de arte y qué entender o cómo saber qué hay detrás de ella? Entonces les voy a preparar un curso. Por allí tengo alguno que se llama La vida oculta del cuadro y analizamos diferentes obras de artes, de periodos u obras de arte, mejor dicho, disculpen, de diferentes periodos artísticos y por supuesto vemos todo lo que hay detrás de ella para poder comprender el arte y poder disfrutarlo profundamente, ¿sí? Asimismo, pues en ocasiones especiales los jóvenes menores de 16 años tenían derecho a llevar la toga pretexta, que era de lana con el borde púrpura que se tejía en casa. La vestían también los senadores y los políticos más importantes, mientras que las túnicas de borde dorado, muchas veces con un bordado de hilo de oro, se reservaban para los emperadores. Todos los habitantes de Roma, bien porque fuesen ciudadanos o porque eran esclavos, llevaban túnicas y mostraban con ello su estatus, por ejemplo. ¿Sí? Algo muy interesante es preguntarnos también por qué las mujeres no llevaban togas. Recuerden que estamos en los porqués. Pues ellas iban vestidas con algo que llamamos estola, un vestido largo hasta los pies que caía, por supuesto, podemos imaginar, plisado, formando estos pliegues y formando las arrugas. ¿Sí? Entonces se sostenía por unos tirantes y lo adornaban con perlas, con tiras bordadas e hilos de oro y plata. Y según el dinero que tuvieran o dedicaran a su vestimenta, pues era la elaboración y el detalle de dichos bordados. Sobre la estola podían llevar un manto que se llamaba paya o suparum, que era un manto, como les dije, pues de una tela ligera que llegaba hasta los pies
Y como muchas de ellas se consideraba un grandón en la antigua Roma el que fueran presumidas, sí, pues lo que hacían era combinar las prendas con colores y con tejidos. Pero ¿sabían ustedes que solo podían llevar la toga los ciudadanos romanos? Tanto los esclavos como los extranjeros podían utilizar exclusivamente túnicas, ¿sí? Y para ceñirse la ropa, los hombres llevaban un cinturón sobre la túnica o sobre la toga que se llamaba clavus. Cuanto más ancho era, más importante era esta persona en la sociedad romana. Pues, ¿qué les parece, amigos? Vamos a seguir disfrutando de todo este conocimiento y toda esta cultura de la antigua Roma después de una pequeña pausa. Aquí seguimos, queridos amigos, pues develando algunos de estos porqués de la antigua Roma. Y toca el turno a responder, o de responder, mejor dicho, la pregunta: ¿por qué iban siempre con sandalias? En las películas de romanos, como le llaman muchas personas a este género, pues también conocidas como peplum, se nos han hecho creer que todos los romanos iban siempre calzados y que siempre llevaban sandalias. La realidad, había muchísima más variedad que esta simple definición del calzado como una sandalia entre los romanos. Ellos llevaban zapatos que se llamaban calceti, y bueno, de allí viene el término calcetín. Y también había sandalias que le llamaban solae, había caligas, había botas y también los famosos zuecos, según la función que tuviera cada persona en la sociedad romana y bueno, también dentro de esa persona, bueno, las diferentes actividades que realizara. Por ende, el oficio de zapatero gozaba de mucho prestigio en el imperio. Los zapateros eran considerados como una comunidad de alta importancia. Sí, entonces el oficio de zapatero era muy valorado entre los romanos. Los senadores de Roma iban calzados con unos zapatos de color rojo o negro, y estos llevaban una letra C grabada en el empeine, lo que simbolizaba a los 100 miembros del Senado. Los patricios, en cambio, por ejemplo, pues llevaban zapatos idénticos, pero de color marrón, para poder diferenciarlos, ¿sí? Mientras que el emperador, para destacar entre toda, incluso una multitud, llevaba lo que se conoce como mulleos, que era un calzado de color púrpura, llamado así por el caracol del que se extraía este color, ¿sí? Pero ¿sabían ustedes que los zuecos estaban completamente hechos de madera, como muchos de los que conocemos hoy día originales y que creemos que su procedencia es de Holanda? Recordemos que toda esta zona pues estaba bajo el dominio del imperio, ¿sí? De tal manera pues que esta zona en ese momento pertenecía a Roma, y nosotros creemos muchas veces que este calzado es mucho más actual o autóctono de esta región, pero si bien lo es mucho más antiguo. Pues estos zuecos, como les decía, que se hacen completamente de madera, eran un calzado exclusivo para campesinos y para esclavos. Me recordó a los jeans, por ejemplo, esta mezclilla que en su origen era pues tan corriente para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se utilizaba para los overoles de los obreros. De allí el nombre overall, que también era como overall, que cubría todo el cuerpo, y que después pues se empezó a hacer más famoso, y en la actualidad pues es una prenda que pues representa a todas las clases sociales, no únicamente a los niveles socioeconómicos de trabajadores u obreros. Pero ¿por qué no llevaban los romanos sandalias por la calle?
Esto es muy importante, ¿sí? Ellos consideraban que llevar las sandalias fuera de sus casas, por ejemplo, pues era mostrar poca clase o un mal gusto. Consideraban que era una vulgaridad que no podían permitirse. Quienes formaban parte pues de familias adineradas o bien acomodadas del imperio. Y para salir de casa pues utilizaban otro tipo de calzado que fuera mucho más útil y le llamaban calceoti o calceti, que eran unos botines que llegaban hasta arriba del tobillo. Por eso les decía que de allí viene el nombre calcetín. Sí, y bueno, con todo ello, al llevarlo cubierto, evitaban mancharse los pies pues en las calles llenas de barro o de lodo de la ciudad, ¿sí? Y bueno, la caliga era la sandalia que usualmente pues utilizaban los soldados y para mejorar la tracción en los senderos que eran bastante pedregosos y que no había asfalto, por supuesto, en aquella época, a pesar de que tenían buenos caminos, las suelas estaban remachadas, ¿qué creen, amigos? Con clavos, ¿sí? Al igual que las botas de los futbolistas hoy día, pues que llevan estos clavos para agarrarse al césped, si bien están recubiertos con otro material, pues la realidad es que el principio para el antiderrape o evitarlo como tal, pues surge desde la antigüedad romana. Entonces, muchos de los modelos de sandalias que conocemos hoy día, ¿qué creen? Ya eran utilizados por los romanos en la antigüedad, ¿sí? Y bueno, continuamos preguntándonos muchos porqués. Y ahora pues vamos a cambiar de tema y la pregunta es, ¿por qué construían estos puentes altísimos llamados acueductos? Pues no eran puentes para las personas, sino que eran puentes para el agua o las aguas. El acueducto pues lo vamos a entender básicamente como un canal donde discurre el agua, pues es una construcción elevada sobre una serie de pilares que están comunicados por arcos y tiene un principio muy básico. Recordemos que los romanos no tenían cañerías y por ende inventaron este sistema para llevar el agua desde los pues, manantiales, ríos, embalses que estaban situados generalmente en zonas elevadas de las montañas hasta las fuentes o las planicies o zonas bajas de las ciudades. Muchos de estos acueductos se conocen en la actualidad y pues algunos de ellos inclusive desde la Edad Media recibieron el nombre de puentes del diablo, porque durante esos siglos denominados oscuros, pues realmente la gente olvidó el funcionamiento de lo que eran los acueductos y entonces fueron considerados como construcciones realizadas o hechas por el demonio para tener su presencia extendida por toda la tierra. O sea, imagínense nada más. Y el corazón del acueducto era el famoso especu, que es un canal de unos pues 2 metros y medio de altura y generalmente llegaba hasta el 2,90 y estaban cubiertos por un techo plano formando una V invertida o con un arco. Y bueno, pues como detalle y como lógica también, por supuesto, es necesario que el acueducto pues tenga una ligera inclinación de un lado a otro para que el agua fluyese libremente por el canal central. Y por eso a veces pues no bastaba con construir un solo pilar, ¿sí? Sino que realmente superponían otra hilera de pilares y arcos. Y con ello pues dieron origen a estas hermosas construcciones que aún persisten hasta nuestros días, como lo es el imponente y espectacular acueducto de Segovia y el puente del Gard que se encuentra en Francia, ¿sí? Pero ¿sabían ustedes que acueducto significa literalmente conducción del agua? ¿Sí? Porque ellos hacían estos grandes puentes para conducir el agua hasta las ciudades, como ya les mencioné. Pero ¿por qué construían acueductos subterráneos?
Pues porque su sistema de arcos, de canales, parecido al de los acueductos, pues que los hemos hallado en el subsuelo de muchas ciudades romanas, en realidad son sistemas de alcantarillado. No eran acueductos, eran alcantarillas muy avanzadas para la época, para evitar que las sucias aguas residuales pues apestasen toda la ciudad. Y bueno, los romanos crearon todo este sistema que llevaba el agua hasta el río, o pues que llevaba el agua desde el río a las diferentes ciudades, dependiendo si querían desaguar o querían tomar el agua. Y en la desembocadura de estos desagües colocaban una reja para que nadie pudiese entrar desde aquel extremo, ¿sí? Y por supuesto que las aguas sucias pues no se devolvieran o no tuvieran presencia nuevamente al interior del lugar donde fueron desechadas. Y otra de las grandes preguntas es, ¿por qué tenían los romanos una piscina en el patio de su casa? En realidad no era una piscina o una gran alberca como lo entendemos hoy, sino que era un famoso impluvium, como lo conocemos. Y lo que hacían allí pues era recoger el agua de lluvia, sería como una cisterna en la actualidad. Y bueno, pues este impluvium estaba en el atrio o en el patio de la casa, bajo una abertura en el techo que se llamaba compluvium. Y esto permitía el paso del agua, tanto desde la pila, pues el agua iba a parar a una cisterna subterránea donde se mantenía muy fresca. Sí, y bueno, allí la tenían almacenada hasta que la necesitaban bien para beber o bien para tomar un baño, porque han de saber que a los romanos les encantaba verdaderamente tomar baños y estar limpios y bueno, pues tomar estas refrescantes pues, baños, valga la redundancia, con un agua que podía ser tibia o caliente o fría, dependiendo pues si estaban en una región donde hubiera aguas termales, ¿sí? O no. Y otro detalle curioso es que algo que nos parece muy contemporáneo, como el tablinum, que es una estancia que estaba entre la fachada principal y el atrio, pues en realidad era la habitación del pater familias, o este padre de familia, o el dueño de la casa, y allí preparaban sus negocios y tenían reuniones justo enfrente del impluvium, que lo utilizaban como si fuera pues una pequeña alberca. Pero bueno, pues estaremos continuando con nuestro último bloque después de un corte y les hablaré de los famosos spa. Sí, esto que creemos tan contemporáneo pues viene de la antigüedad romana. Entonces, amigos, pues continuamos después de una pausa. Aquí estamos, amigos, en nuestro último bloque y les decía hace un rato que les iba a hablar del spa. Sí, este concepto tan boutique que se conoce hoy día y que en muchos casos es de lujo, pues viene del Imperio Romano. Spa significa salute per aqua, ¿sí? Esto es salud por el agua o salud a través del agua. Y allí viene otra pregunta. ¿Por qué los romanos se remojaban en agua caliente? Pues para los ciudadanos romanos las termas eran un centro social en toda regla, totalmente establecido. Allí se podían reunir con sus vecinos y hablar pues de manera informal y relajada sobre temas de su actualidad. Y además, pues como no tenían agua caliente en casa, eran las termas donde ellos solían asearse. Eran un espacio para relajación y contaban con amplios jardines, bibliotecas, porque a ellos les encantaba leer y escribir. Algo muy interesante, pues, es que gracias a todo este amor que ellos tenían por la cultura, pues dejaron un gran legado donde nosotros hoy día, pues en este siglo XXI, podemos leer todas estas anécdotas e ilustrarnos y cultivarnos con esta cultura tan fascinante. Sí, también tenían un gimnasio. Pues bueno,
dentro de las termas famosas están las de Caracalla o Caracalla, que fueron construidas en el año 216 y que se cuentan como las más suntuosas jamás construidas. Eran de gran altura y estaban totalmente revestidas de mármol y con muchísimas obras de arte. Los romanos, para limpiarse la piel, se untaban aceites, ¿sí?, que después retiraban con la ayuda de unos hierros arqueados denominados strigli. Y en lugar de aceite para lavarse, los pobres, por ejemplo, que no tenían acceso a dichos aceites porque eran un poco caros, utilizaban harina de lenteja. Con esta se restregaban la piel y bueno, pues se conservaban limpios en lo que podían acudir a estos spas o termas, sí, que bueno, pues eran públicas también. Sin embargo, pues algo interesante, me dirán, pero ¿cómo? Como unos hierros arqueados, sí, eran como unas pinzas, sí, un poquito arqueadas, y ellos lo que hacían pues era pasárselas sobre la piel, así como cuando hoy día alguien se depila y se pone alguna crema, alguna cera, y después pues lo pasa como al ras. Sí, y pues con algún instrumento. Acá utilizaban esa especie de pinza pues para retirar el exceso de aceite y que éste se llevara la suciedad. Pero ¿sabían ustedes que cuando a un emperador le preguntaron por qué se bañaba una vez al día, su respuesta fue: porque no puedo hacerlo dos, porque no tengo tiempo? Porque, ¿qué creen? Vestirse era tan complicado con estas togas o togatas que les dije que utilizaban, que requerían ayuda a veces de 2 esclavos. Entonces pues tenían tanta ocupación que se bañaban solamente una vez al día, ¿sí? Pero ¿por qué las termas romanas eran tan grandes? Pues en realidad tenían una gran capacidad para recibir a muchísimas personas. Incluían en el interior vestuarios, que era el apoditerium, una piscina de agua fría, que era el frigidarium, una piscina de agua caliente, que era el caldarium, ¿sí? Y había también un brasero de carbón donde obviamente se calentaba el agua, que se llamaba tepidarium. Y bueno, pues además había en algunas salas bastante más pequeñas que eran exclusivamente para mujeres. Los romanos, pues más pudientes o ricos, se hacían acompañar pues de esclavos a las termas para que les llevasen las toallas o los limpiasen con estos ganchos que les digo, llamados strigli. Los pobres, en cambio, pues tenían que ayudarse mutuamente según el lema que se ha encontrado allí grabado con algunas inscripciones en algunas termas romanas de: tú me rascas la espalda y yo te rasco a ti, que significaba una ayuda mutua. Y bueno, pues la sala más importante en las termas era el hipocausto, que es una especie de horno que se encontraba debajo del suelo y su nombre significa calor desde abajo, hipocausto, ¿sí? Y servía para calentar no solo el agua, sino también el aire en las termas. ¿Ya les sonó familiar? Sí, efectivamente estaríamos hablando como de un baño sauna. Otro de los grandes detalles de la antigua Roma es que nos dicen por qué los habitantes de Pompeya pues se quedaron como hechos de piedra o se petrificaron. Bueno, pues sabemos que hubo una violenta, en verdad, violenta erupción del volcán Vesubio hacia el siglo I, y la gente de Pompeya pues murió de una forma instantánea, pues debido a que no los alcanzó la lava volcánica como generalmente ocurre, sino que se formó una nube volcánica muy veloz y de una temperatura mortal.
de tal manera que ellos quedaron petrificados pues en la posición que tenían cuando los alcanzó la nube. Por ahí hay alguna imagen que recuerdo haber visto cuando estaba estudiando el doctorado en Historia del Arte, que era precisamente pues de un soldado con toda la dignidad y toda la gracia de encontrarse cuidando su lugar, mientras que otros huían de la erupción, él con todo garbo y gracia permaneció en su puesto y bueno, pues así lo encontró la nube y quedó petrificado. La ciudad fue sepultada bajo las cenizas y pues también miles de personas, y algunos pompeyanos se libraron de la catástrofe porque pues escaparon algunos días antes por el mar, ¿sí? Al ver que el volcán revivía. Y bueno, pues hay algo que se conoce como el Jardín de los Fugitivos, donde se muestran los moldes de escayola de unas 12 personas aproximadamente boca abajo, con los brazos y las piernas en posición de correr, pues tratando de huir de este horror. Y como Pompeya quedó totalmente sepultada bajo la lava y las cenizas del Vesubio ese 24 de agosto del año 79, en el siglo I, como ya les había mencionado, pues la mayoría de sus edificios, sus esculturas, sus mosaicos quedaron preservados para la posteridad. Les digo, amigos, no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Se redescubrieron en el año de 1738 y se pudieron excavar hasta el siglo XIX. Pero pues antes de que el Vesubio hiciera esta erupción, Pompeya era una ciudad muy próspera. Tenía de todo, había un puerto, un anfiteatro, mercado, hoteles, tabernas y templos dedicados principalmente a Júpiter y a Venus. Recordemos que Júpiter es Zeus para los griegos y Venus es Afrodita. Sí, pues aquí hay algo muy importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, y esto es una cuestión triste, pues las ruinas de Pompeya quedaron destrozadas como consecuencia de los bombardeos de los aliados. Muchas personas piensan que así fue como se hizo el vestigio arqueológico, pero la realidad es que fue durante la Segunda Guerra Mundial que sufrieron un daño irreparable. ¿Sí? ¿Por qué se tardaron tanto en descubrir esta ciudad? Pues la realidad es que esta zona, junto con la zona de Herculano, también quedó sepultada y pues fueron abandonados por las personas de la zona, y por miedo a que hubiese más erupciones durante muchísimo tiempo pues estuvo todo solo, y tendría que ser hasta el año de 1599, sí, de nuestra era, pues que un arquitecto italiano descubrió los restos pero los volvió a tapar, porque algunas estatuas le parecieron demasiado eróticas y por ello pues quedaron ocultas, y ya sería hasta el año de 1748 cuando se abriría totalmente el espacio. Pues, ¿qué les parece, amigos, todos estos detalles? Y bueno, para cerrar, como dato curioso, es ¿por qué los soldados le tenían tanto miedo a los elefantes? Pues cuando vino toda esta expansión del Imperio Romano, principalmente a todas las orillas o costas del mar Mediterráneo, se encontraron una fuerte oposición de Cartago, una ciudad que está al norte de África, y los cartaginenses pues lograron vencer en todas las batallas, absolutamente todas, a los romanos. Una de las principales armas, bueno, además de que el genio que tenía Aníbal, que era el jefe, ¿sí?, de toda esta región, pues es que tenían elefantes entrenados para ir a la guerra y nadie podía detener a estos mastodontes, ¿sí? Entonces por eso es que le tenían tanto miedo, o le tenían temor a los elefantes, porque cuando atacan son verdaderamente voraces. Y bueno, las guerras entre los romanos y los cartaginenses se llamaron guerras púnicas, porque la palabra púnico significaba cartaginés.
Y bueno, pues estas guerras duraron del año 264 al 146 antes de Cristo. Esto es más de 100 años. Sí, entonces, ¿sabían ustedes que la ciudad de Cartagena fue un antiguo asentamiento cartaginés que en la época romana le llamaban Cartago Nova? Pues amigos, aquí estamos con toda esta información y créanme, hay muchísimo más. Podría dar para algunos otros programas, preguntarnos por qué decían que el ahijado de Julio César era bruto, por qué a los emperadores se les tenía tanto miedo, por qué se protegían con una especie de escudo los legionarios romanos, formando un caparazón al cual, por cierto, se le llamaba tortuga. Y por qué, bueno, pues Nerón mientras quemaba Roma, pues estaba tocando una lira, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de preguntas, pues que mándenos sus opiniones. Si les gusta, estaremos haciendo más programas de estos porqués de las culturas antiguas de diferentes lugares. Ya hablamos de Egipto, pero bueno, fue un programa, podemos hacerlo más extensivo, por supuesto, podemos hablar de Grecia, etcétera, etcétera. Pues amigos, aquí estamos dejando nuestro programa de tanta cultura el día de hoy y les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.